Estamos muy gozosos, muy contentos de seguir adelante avanzando con el estudio del Evangelio. Y hoy tenemos un plato fuerte. Hoy vamos a hablar de una enfermedad que es incluso más terrible que el COVID, Jorge. Es la enfermedad del pecado. Y vamos a hablar del problema del pecado. Es uno de los temas que pocas veces se estudia a profundidad en nuestras iglesias cristianas. Y este es, digamos, el punto central al cual el Evangelio está decidido a atacar. O sea, el Evangelio existe porque existe el pecado. El pecado es la razón de ser por la cual existe el antídoto del Evangelio. Así que vamos a estar viendo muchos detalles, muchos aspectos con relación al tema del pecado. Para mí es uno de los temas trascendentales del cristianismo y es mi deseo sincero pues que nuestro Dios nos guíe en esta noche en el estudio de su palabra, de tal manera que los textos que analicemos, las preguntas que veamos, tengan como objetivo confrontarnos de manera especial a cada uno de nosotros y proveernos una solución de este problema que más que una muerte física conduce a una muerte eterna. Así que peor que el COVID, peor que el cáncer, es la enfermedad del pecado. Y como cada noche hacemos una lectura con relación, o cada noche que tenemos un tema nuevo, tenemos una lectura relacionada con la oración. Hechos 3:19 nos dice, Génesis. Dios le bendiga, buenas noches. Dice, arrepentíos, por tanto, y reformad vuestras vidas, a fin de que sea cancelado el registro de vuestros pecados y que lleguen periodos de refrigerio del Señor. El Señor quiere que experimentemos un arrepentimiento para que lleguen periodos de refrigerio. Dice el Estado de todas las gentes, página 626, únicamente aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan para tener su dirección y gracia, se da el Espíritu. El poder de Dios aguarda que ellos lo pidan y lo reciban. Esta bendición prometida, reclamada por la fe, trae todas las demás bendiciones en su estela. Así que es importante que nosotros nos arrepintamos. ¿De qué nos arrepentimos? Vamos a hablar un poquito más adelante del concepto del arrepentimiento, pero fundamentalmente la idea del arrepentimiento es que nosotros nos volvamos a Dios, volvamos a una relación estrecha con Dios y pidamos la unción y la dirección de su Santo Espíritu para dirigir nuestras vidas. Así que en esta hora quiero invitarlos a que nos acompañen en oración para presentarnos delante de nuestro Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, te agradecemos por esta linda oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra. Vamos a estudiar un tema extraordinario, es un tema que nos afecta a cada uno de nosotros, es el problema del pecado. Es el pecado el que produce todo lo malo en tu reino. El pecado es quien produce las enfermedades. El pecado es quien produce los problemas de depresión. Es el pecado quien rompe los matrimonios. Es el pecado quien produce las guerras. El pecado es la causa de todo el mal que puede existir en todo tu universo. Y te pedimos, oh Dios, que al abrir tu palabra en este estudio, tu palabra nos haga entender cuál es la problemática que tenemos y por qué estamos necesitados, urgidos de un Salvador. Bendice de manera especial cada hermano que está con nosotros. Quiero pedirte una bendición sobre cada uno de ellos. Y en el nombre de Jesús pido la presencia del Santo Espíritu en medio nuestro. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Bien, como cada vez que iniciamos un tema, el objetivo de este capítulo es enseñar las tres realidades del pecado. Y vamos a ver que la Biblia hace una distinción entre lo que es iniquidad, lo que es transgresión y lo que es pecado.
Vamos a enseñar que estas realidades se encuentran claramente expuestas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vamos a mostrar que para el Evangelio librarnos del problema del pecado, debe librarnos de las tres realidades del pecado. Y estamos preparando toda la audiencia para dar inicio a la explicación de cómo el Evangelio nos liberta en tres fases. Así que el versículo que tenemos para el día de hoy, para este tema, lo encontramos en Isaías 43:25. Es uno de mis textos preferidos y dice, Génesis. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Gloria a nuestro Dios. Dios está hablando aquí y dice, yo soy el que borro. Otra versión dicen, tus transgresiones y no me voy a acordar más de tus pecados. Gloria a Dios. Puedo acercarme ante nuestro Señor y saber que Él está dispuesto, es amplio en perdonar y está dispuesto a borrar mi récord negativo. La pregunta rompehielo que tenemos es, ¿recuerdas alguna ofensa que cometiste contra tus padres al desobedecerlos? ¿Puedes apreciar tu amor al impedirte hacer algo incorrecto? No sé cuándo ustedes obedecieron a sus padres cuando eran niños. Yo sé que todos ustedes obedecieron a sus padres cuando eran niños. O sea, eso es imposible que un niño no haya desobedecido a sus padres. Yo lo digo obviamente para buscar un poco de consuelo entre todos. Pero sí, es difícil para un niño a veces obedecer 100% a sus padres. Y a mí me dieron muchas pelitas por ser así como le decimos en Dominicana, ¿verdad? Cabeza dura, ¿no? A veces mis padres me decían, no hagas eso, no brinques las cercas. Recuerdo que una vez me dijeron que no debía brincar las verjas, sobre todo las que tienen pullitas y filos, ¿no? Pero yo nunca le hacía caso a eso, porque yo brincaba muchas verjas cuando estaba jugando al topado y salía corriendo con los amigos y brincaba por aquí, brincaba por allá. Hasta que un día quedé enganchado en una verja. O sea, mi muslo atrapó una verja en forma de flecha y ahí me quedé yo enganchado y tuvieron que darme como 18 puntos en el muslo por desobedecer a los padres. Así que obedecer es sencillamente pecar, es sencillamente yo transgredir, obviamente, el mandamiento de mis padres. Así que esta pregunta es para cuando usted haga sus grupos pequeños y esté compartiendo este programa con sus amigos y demás, usted le da la oportunidad también para que ellos participen y comenten experiencias que tuvieron, ¿no? Entonces, con el tema anterior, analizamos el supremo sacrificio de Cristo. Estamos completando ya la estructura de la dinámica del Evangelio eterno y el protagonismo del amor de Dios y su justicia en todas las escenas de la historia del universo. O sea, es el amor ágape de Dios, el motor de su creación. Vimos que cuando Dios decidió crear el universo, lo que mueve a Dios a la creación del universo es su amor. Es el amor que Dios debe compartir. Para compartir el amor, Dios necesita dónde depositarlo. O sea, la creación de criaturas inteligentes, vimos que en realidad tiene como base el amor de Dios. Es el amor la razón de la existencia de criaturas libres con libertad de escoger. Es el amor la base de su justicia. Es el amor la razón de la existencia humana y es el amor la base de nuestra redención. La cruz le enseña a Lucifer y su hueste de ángeles algo que por la vía del egoísmo no se puede lograr y es morir por otro, humillarse o rebajarse. Cuando usted analiza la historia bíblica de lo que acontece en el cielo, la Biblia dice que Lucifer deseó el trono de Dios y quiso ser semejante al Altísimo. O sea, Lucifer quería subir, ocupar el trono de Dios, nunca bajar, nunca ocupar el rango de un ángel. Y esto es interesante porque los seres humanos también nos comportamos así. Usted nunca va a ver, por ejemplo, que un CEO de una empresa quiera ser encargado de almacén. Eso nunca va a pasar. Usted sí quiere ver al encargado de almacén que va escalando y va subiendo hasta que llegue a ser un CEO. O sea, siempre aspiramos a tener posiciones más altas y más altas. Nunca estamos en la disposición de bajar y mucho menos estaremos en la disposición
de poner nuestras vidas en lugar de alguien, incluso que amamos, mucho menos alguien que nos ha ofendido o alguien que es nuestro enemigo. Entonces, en la cruz, el Creador desciende aún por debajo del nivel angelical y muestra la verdadera esencia del amor ágape. 1 Corintios 13, 4 al 8 es un texto, es el texto base del amor. Vamos a leerlo. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, no se envanece, no busca lo suyo, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Gloria a Dios. Aquí la Biblia está usando la palabra ágape. El ágape es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no se envanece, no está centrado en sí mismo, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad y nunca deja de ser, todo lo espera, todo lo soporta. El amor ágape de Dios funciona poniendo en primer lugar las personas amadas y en segundo lugar la persona que va a amar. Y eso es extraordinario. Esta es una enseñanza fabulosa porque nosotros seres humanos funcionamos en la plataforma del ego. Yo estoy en primer lugar, yo tengo que amarme a mí mismo, yo estoy aquí en primer lugar de todo, yo soy el que manda en la casa, mi esposa tiene que hacer lo que yo digo, yo esto, yo lo otro, yo me merezco, yo. El ágape es todo lo opuesto a la estructura del egoísmo. Vimos en el supremo sacrificio de Cristo algunos conceptos. Vimos que Dios es una deidad de tres personas, que Jesús, el Hijo, es el miembro de la deidad que se encarga, que protagoniza la creación de todo lo que existe, que Cristo definitivamente no puede ser un ser creado, porque la Biblia dice que todo lo que ha sido creado por Cristo fue creado. Si todo lo que ha sido creado fue creado por Cristo, Cristo no puede ser creado, porque él tendría entonces que estar en el conjunto de las cosas creadas y él no podría ser el que se crea a sí mismo. No existe el concepto de la autocreación. O sea, el concepto de autocreación presenta la idea de que algo se puede crear a sí mismo. Si algo se puede crear a sí mismo, es lógico pensar que ya existe para poder pensar en autocrearse. Y si ya existe, no se tiene que autocrear. ¿Para qué se autocrear una cosa que ya existe? Es una contradicción. Quiere decir que Cristo, a la luz de las Escrituras, no es un ser creado, es uno con el Padre, es uno con Dios. Y así lo dice Juan 1, 1 al 3. En el principio era el verbo. Ese verbo que fue hecho carne, dice la Biblia. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que Cristo era uno con el Padre. Vimos también el concepto que solo Dios es inmortal. O sea, en Dios la vida no es prestada. Los ángeles fieles que vivirán eternamente, sus vidas dependen de la vida de Cristo y de la fidelidad, obviamente. Los seres humanos vivirán eternamente gracias a aceptar por la fe el sacrificio de Cristo, y ahora Cristo les va ahora a dar vida eterna a los que por la fe han creído en él. O sea, el único que tiene inmortalidad en todo el universo es Dios, de acuerdo a la Biblia. También vimos que Dios es quien da vida a todas las cosas y vimos que Jesús es la vida. Y este es el elemento puntual para Cristo poder ser el sustituto de todos los seres humanos, porque en realidad todo lo que está vivo en el universo depende de esta vida central de Cristo Jesús. La vida de Cristo equivale a todo lo que está vivo en el universo y esa es la razón por la cual Él puede justificar a todos. Él puede morir por todos, Él puede ser el sustituto de todos porque su vida equivale a la vida de todos. También Jesús es el autor de la vida. Analizamos también cómo Jesús cargó con nuestros pecados en la cruz del Calvario, tal y como señala 1 de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Vimos que Jesús cargó con nuestros pecados.
También aprendimos que colgar de un madero para los judíos representaba recibir la descarga de la maldición de Dios o la sentencia a morir sin resurrección, sin esperanza alguna de volver a vivir. Mientras que para los romanos la cruz representaba un lugar de tortura, de dolor, de muerte. Para los judíos la cruz representaba el lugar donde el condenado recibía la descarga de la maldición de Dios, tal y como establece Deuteronomio 23, 21 y 22. O 22, 21, 23. No recuerdo ahorita exactamente. Aprendimos que los clavos, la corona de espina, los azotes y el sufrimiento físico de Jesús no pagaron nuestra redención. Solo fueron el testimonio público que expuso el carácter homicida de Satanás ante todo el universo. Aprendimos que la transacción entre el Padre y el Hijo en la cruz del Calvario es la que paga por nuestros pecados. Dios entrega a Cristo en propiciación con el propósito de aplacar su ira por el problema de nuestros pecados. Y este intercambio en la cruz, Cristo tiene que despojarse. O sea, Dios no le puede quitar a Cristo, quien es Dios aún en la cruz, no le puede arrebatar la fuente de vida eterna. Cristo tiene que entregarla. Él voluntariamente va a aceptar al mismo tiempo que el Padre está aceptando el sacrificio y va ahora a descargar su ira sobre el pecado en la persona de su Hijo. Cristo se desprende de la fuente de vida eterna y apura la copa de la ira de Dios. Primera de Juan 4:10, así nos lo dice. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Gloria a Dios. También aprendimos que en la cruz Jesús sufrió la muerte por cada uno de nosotros. Cuando analizamos el concepto nosotros en Cristo, cada uno de nosotros estuvo representado en la cruz de Cristo. En Cristo todos morimos. Cristo asume como nuestro sustituto la muerte de cada uno de nosotros por ser pecadores. Y a cambio nos oferta su vida eterna. Eso lo vimos en 2 Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él murió por todos. Murió el uno por todos. La vida de Cristo por la vida de todos. La fuente de vida eterna de todo el universo por la vida individual de cada uno de nosotros. También Hebreos 2:9 nos confirma esta verdad. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Excelente. Por medio de la cruz, la vida eterna de Cristo nos es imputada y nuestra condena a muerte pasa a la cuenta de la cruz. Es lo que se llama una doble imputación. La vida eterna es imputada al pecador y la condena a muerte del pecador es imputada a la cruz. Dicho de otra manera, la justicia ahora encuentra ser satisfecha a través de la cruz de Cristo. La demanda de justicia que el pecado tiene y que pesa o gravita sobre cada ser humano, de tal manera que el pecado dice cada ser humano tiene que morir. Entonces, ahora esa demanda es satisfecha en Cristo Jesús y la justicia es satisfecha. Y esto es lo que demuestra que Dios es justo, porque Dios no viola ninguna ley, ni siquiera la ley del pecado. Dios, la justicia de Dios hace que Él cumpla cabalmente con toda la ley. Hay un detalle más del cual es importante que comprendamos. De acuerdo a la palabra, Jesús es el primero en el universo que experimenta la muerte eterna, en su caso sin merecerla y en nuestro favor. En este sentido, Él es el primogénito entre los muertos. Vamos a ver qué dice Colosenses 1:18, Apocalipsis 1:5.
y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Gloria a Dios, excelente. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Por qué Cristo es el primogénito de los muertos? Porque mientras Cristo no muere, todavía el pecado sigue manteniendo en condenación a toda la humanidad. Es la muerte de Cristo la que ahora va a garantizar que la demanda del pecado que es satisfecha, y la resurrección de Cristo va a implicar la resurrección de toda la humanidad en Cristo. Quiere decir que toda la humanidad puede acceder ahora a la fuente de vida eterna en Cristo Jesús. Si bien Jesús entregó su vida eterna al Padre para que la dispusiera en favor nuestro, y con su muerte el Padre puede legalmente reclamar la raza humana condenada a muerte eterna, tal y como vimos en el gráfico, el Padre tiene ahora vida eterna para todo aquel que la acepta. En otras palabras, el Padre le dice a cualquier pecador, me dice a mí, Ricardo, aquí está, tengo la vida eterna y la paga de tu pecado ya cubierta en Cristo Jesús. ¿Tú aceptas por la fe que yo te dé esta vida eterna? Yo tengo la opción de decirle al Señor, no, a mí nadie tiene que pagarme nada. Dice, bueno, si nadie te va a pagar nada, entonces tú te quedas con tu muerte eterna. O yo voy a decir, wow, yo tengo vida eterna, ¿y qué tengo que hacer? Solo creer. Esta es la buena noticia del Evangelio. En la cruz, Cristo nos ha dado a nosotros una nueva historia, nos ha dado una nueva esperanza, nos ha dado una nueva oportunidad. Y para mí el Evangelio es más importante que la vacuna de Pfizer. Porque la vacuna de Pfizer piensa que va a resolver el problema del COVID. El Evangelio resuelve el problema de la muerte eterna. O sea, lo que en realidad habilita nuestra justificación es la resurrección de Cristo, tal y como señala Romanos 4:25. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Lo que en realidad logra nuestro perdón es la resurrección de Cristo. Y yo doy gloria a Dios por eso. Por eso Jesús es el primogénito de los muertos. Porque cuando Él resucita, en realidad su resurrección es la garantía de que Él fue perfecto y exitoso en todo su ministerio en la tierra y vivió sin pecado, y ahora Él puede reclamarle al pecado la raza humana, y ahora le dice al pecado, pecado, ya tú no tienes más señorío sobre mis hijos. Ahora ellos tienen acceso a la vida eterna, y todo el que por la fe me acepte, tú tienes que liberarlo, porque yo ya pagué con mi vida por cada uno de ellos. Esto significa que nuestra justificación de vida depende de la justificación de vida de Cristo. Mientras con su muerte en la cruz Cristo cargó nuestros pecados, con su resurrección Cristo nos ofrece la justificación de vida o el perdón de nuestra condena. La justificación de Cristo satisfizo la propia demanda de justicia de la divinidad. Y esto para mí es fundamental. O sea, el primer objetivo de la cruz es satisfacer a la propia deidad, la propia justicia divina. Es por ello que cualquier enseñanza que reduzca a Cristo de su posición divina hace colapsar el Evangelio. Dios no puede presentar el Evangelio como la buena nueva para liberar al hombre pecador del pecado si Cristo hubiese fallado en la cruz o hubiese fallado en su vida. Porque el primero que hubiese reclamado en contra de esa decisión injusta iba a ser el enemigo de Dios. Quiere decir que el sacrificio de Cristo, en primer lugar, tiene que satisfacer las demandas de justicia del mismo Dios. Me gusta esta cita de Edward Heppenstall, un gran teólogo, escribió en Nuestro Sumo Sacerdote, de página 46. El sacrificio de Cristo satisface entonces, en primer lugar, necesidades dentro de la propia divinidad. Eso tiene prioridad. La salvación no podría llegar al pecador sin satisfacer esas necesidades divinas. La justicia debe hacerse, en primer lugar,
en el orden divino. Y yo digo, gloria a Dios por eso. Luego de satisfacerse a sí mismo, Dios revela ahora su justicia al universo. La cruz muestra la justicia de Dios a todo el cosmos, al mismo tiempo da a conocer su gracia, su misericordia y su amor. Quiere decir que la resurrección de Cristo viene a ser nuestra justificación y es por ello que somos justificados por la fe en Cristo. Ya que Cristo activa la justificación de vida eterna de toda la raza humana, se convierte en el primero en resucitar para vida eterna y dar vida o vivificar a todo el que lo acepte por la fe. Vamos a leer 1 Corintios 15, 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Fíjense cómo dice esta versión, Dios habla hoy de la Biblia. Pero cada uno, okay. Pero cada uno en el orden que le corresponda, Cristo en primer lugar, después, cuando Cristo vuelva, los que son suyos. Por eso Cristo es el primogénito de los muertos. O sea, si Cristo no resucita, nadie alcanza la salvación. Incluso las personas que fueron adelantadas para ir al cielo, como Enoc, Moisés, Elías, pierden su vida eterna. Porque las garantías de esas personas que, digamos así, se les adelantó la redención, habría colapsado y ningún ser humano tendría la posibilidad de alcanzar la vida eterna. Aprendimos finalmente que por medio del supremo sacrificio, Jesús nos dice a nosotros que Él nos amó mucho más de lo que Él se amó a sí mismo. Y finalmente aprendimos la esencia del verdadero amor ágape, el amor incondicional de Dios. O sea que, antes de dar inicio al estudio del problema del pecado, analicemos cómo la Biblia define el pecado. La Biblia presenta 6 definiciones de la palabra pecado y vamos a verla cada una de ellas. La primera se encuentra en 1 de Juan 3:4. El pecado es transgresión a la ley de Dios. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es una infracción o es una transgresión de la ley de Dios. También el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo, tal y como enseña Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, fíjense que la Biblia también tiene una tercera definición sobre el tema del pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado, de acuerdo a Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y la Biblia enseña que no creer en Cristo es pecado. Y cuando Él, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. También el pensamiento del necio es pecado. El pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. La Biblia define en 1 de Juan 5:17 que toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ok, aquí tenemos entonces 6 definiciones de pecado. Ahora, para entrar un poquito a analizar el problema del pecado, vamos a analizar un poco cómo funciona la justicia humana y luego vamos a analizar cómo funciona la justicia del pecado.
Analicemos cómo funciona la justicia humana con sus leyes y comparemos luego cómo funciona la ley del pecado. ¿Cómo funciona la justicia humana? Digamos que un policía nos coloca una multa de tránsito y la ley demanda el pago de $200 por la infracción. Nosotros estamos aquí en Los Ángeles, nos dicen que por cruzar un pare, un stop sign, cobran $800. Y por a veces tomar una ruta que no te corresponde porque tú no has pagado por tomar esa ruta de alta velocidad, te ponen una multa de hasta $3,000. O sea que la ley a veces tiene los juegos pesados. Pero bueno, digamos que un policía nos coloca una multa de tránsito, nos cruzamos la señal de pare y el policía nos paró y ahora a esta infracción de tránsito el policía empieza a escribir esa multa de $200. Ahora pedimos perdón al policía, empezamos a llorar a la policía. A mí me pasó una vez y yo lloré mucho al policía, pero mire, señor, escúcheme. Recuerdo que estaba en Miami, había doblado a la derecha en rojo y entonces me habían puesto esta multa y yo empecé ahí a ser la víctima. Señor policía, yo no lo vuelvo a hacer. La primera vez que yo estoy en Miami, yo pensé que quise doblar a la derecha en rojo. En mi país se puede. El policía me dice, sí, pero usted no está en su país, está en otro país. Así que usted debió asegurarse de conocer las leyes del país antes de ponerse a manejar. ¿No le parece? Sí, pero mire, yo le juro que yo no vuelvo a hacer eso. Pues bueno, el policía cancela la multa, ¿verdad? Y me perdona. Me perdona. Nos preguntamos si el policía, al perdonarme la multa, aplicó gracia para conmigo, sí o no. Me gustaría ahora que ustedes participen vía los chats y me digan si usted cree que el policía aplicó gracia o no aplicó gracia. ¿Quiénes me dicen por el chat si aplicó gracia o si no aplicó gracia? Pero ayúdame. Sí, buenas. Hello, ¿me escuchan? Sí, te escucho. No aplicó gracias el policía. No aplicó gracia. ¿Quién está hablando? Melvin. Ok, socorro. Porque para que el policía pudiera aplicar gracia, él tendría que pagar la multa por mí. Muy bien. O sea, el policía, ¿qué pasa? No aplicó gracia. No. La ley de tránsito demanda el pago de $200. Y el policía me dice, váyase tranquilo, no hay ningún problema, yo le voy a dar el chance. ¿Qué hace la ley ahora de tránsito? Le dice al policía, un momento, espera, aquí hay que buscarme $200. Si tú lo vas a dejar ir a él, entonces lo correcto es que tú pagues la multa. O sea, el policía no aplicó gracia al hacerse loco, al no tomar en cuenta mi transgresión y dejarme ir, pero no satisfacer la demanda de la ley que está pidiendo los $200 en reclamo por la falta. O sea, el policía no aplicó gracia, sino que él mismo violó la ley. Si el policía desea aplicar gracia y perdonarme, él debe ahora decir, mire, váyase tranquilo, yo le pongo la multa y yo voy a poner los $200. Solo así habría aplicado gracia y habría respetado la ley. O sea, la ley demanda el pago de los $200. O el violador paga la multa o el policía la paga. El policía no puede violar la ley. ¿Sí? Pero muchas veces los policías violan la ley porque muchas veces los policías han perdonado a muchas personas y ellos no han pagado la multa. Así funciona la mecánica humana. Nosotros vamos a la ley del pecado. Vamos a analizar cómo funciona la ley del pecado. En el universo existen dos leyes fundamentales: la ley de Dios y la ley del pecado.
¿Cómo funciona la ley del pecado? Mientras la ley de Dios tiene 10 mandamientos, la ley del pecado tiene un solo mandamiento, el cual señala, si tú desobedeces la ley de Dios, eres pecador y debes entregar tu vida eterna. O sea, el mandamiento de la ley del pecado es uno solo y está conectado con el mandamiento de la ley moral. Si tú fallas en la ley moral, entonces me debes tu vida eterna. La ley del pecado demanda entonces la muerte eterna del pecador o del infractor de la ley moral de Dios. O sea, cuando una persona se equivoca, adultera o miente o mata o tiene ídolos y demás, ahora la ley del pecado dice, usted es pecador, usted tiene que morir y tiene que morir eternamente. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿son perdonables los pecados? En su libro, Las 95 tesis acerca de la justificación por la fe, Morris Benden señala, Dios perdona a los pecadores, no los pecados. Pero la Biblia lo llama el perdón de los pecados. Jesús murió porque los pecados no se podían perdonar. En otras palabras, todos los pecados son imperdonables. Los pecados son cargables, decíamos. O sea, la ley del pecado no permite que el pecado sea perdonado, sino que alguien deba pagarlo. Para yo conseguir el perdón del pecado, necesariamente tengo que satisfacer la demanda de justicia y de muerte de la ley del pecado. Así es que funciona. O sea, la pregunta aquí es, si el pecado es imperdonable, ¿cómo puede ser librado entonces el pecador condenado a muerte de su castigo? La ley del pecado permite que alguien asuma las consecuencias y el castigo del pecado cometido por un pecador. O sea, la ley del pecado permite que usted coloque un sustituto que esté dispuesto a pagar por la condena del pecador. En otras palabras, el pecado es perdonado cuando otro lo asume con sus consecuencias. Dicho mejor, cuando otro lo carga. Esta idea del perdón, donde otro carga el pecado con sus consecuencias, estaba bien definida en el santuario. El pecador culpable entraba al santuario con el cordero inocente. Y en el altar del sacrificio se realizaba la transacción. El pecado era confesado pasando del pecador al cordero. O sea, la carga de mi pecado ya cometido, que me condena a muerte, ahora se traspasa al cordero que es inocente, que no tiene carga de pecado, y el cordero ahora carga con mi pecado y con la consecuencia del pecado, que es la muerte. El pecador sale ahora del santuario perdonado y el cordero que cargaba en su lugar el pecado moría en lugar de este. Por eso era que en el altar de sacrificio era donde los pecadores eran justificados en Israel. Era aquí donde surgía la transacción. El israelita, el judío, sabía que cuando cometía un pecado tenía que entregar el sacrificio. Alguien tenía que pagar por ese pecado. Alguien tenía que morir por ese pecado. Ahora, regresemos nuevamente al problema del pecado. Ya que el pecado demanda la vida eterna del pecador, solo alguien que tenga vida eterna y muera en lugar del pecador puede librarlo de la penalidad que demanda la ley del pecado. Quiere decir que cuando una persona comete el pecado le dice, es que usted es pecador, usted tiene que morir eternamente. Y digo, bueno, pero espérate, yo no quería morir eternamente. ¿Y por un pecado? Sí, por un pecado. ¿Y qué podemos hacer? Mire, búsquese entonces una vida eterna que no haya pecado, que esté dispuesto a morir por usted. Y tengo que salir ahora por todo el planeta a buscar quién tiene vida eterna que esté también dispuesto a morir en mi lugar. No solo que tenga vida eterna, sino que también esté dispuesto a morir por mí. Pero ya estudiamos en el tema anterior, en 1 Timoteo 6, 14 al 16, que el único que tiene vida eterna en el universo es Jesús. Porque es la vida. Y no pecado. Pero también estuvo dispuesto a asumir la demanda del pecado. Quiere decir que frente a este problema del pecado, al yo salir a buscar por todo el universo quién tiene vida eterna, yo me encuentro con Jesús y le digo, Jesús, yo tengo un problema. Ay, ¿qué problema te tiene, Ricardo? Bueno, que
Yo soy pecador y ahora el pecado dice que yo tengo que morir eternamente. Ah, pero es un problema serio que usted tiene. Sí, sí, es un problema serio. Este problema es peor que el COVID. Este es peor que el cáncer. Ese problema es peor que todo. O sea, yo he perdido mi eternidad. Ajá. Y usted habló con el pecado. Si no, yo hablé con el pecado. El pecado me dice que tengo que buscar una persona que tenga vida eterna. Y después yo buscar y rastrear por todo el universo, me doy cuenta que aquí el único que tiene vida eterna, que es inmortal, es usted. Ah, sí, eso es verdad, Ricardo. Yo soy el único que tengo vida eterna. ¿Y qué tú quieres que yo haga? Bueno, el pecado dice que a menos que usted esté dispuesto a morir en mi lugar, yo estoy muerto. Eso también es verdad. La única persona que tenía la capacidad de librarnos del problema del pecado y de la muerte en todo el universo es Cristo Jesús. Y yo quiero decirle a ustedes, mis queridos amigos, ninguna religión en este mundo presenta una propuesta a la solución del problema del pecado y de la muerte. Solo Cristo en la palabra de Dios nos dice: yo soy la resurrección y la vida, yo soy el que pongo mi vida para que tú tengas vida. Y yo digo gloria a Dios por eso. O sea, el único que puede representar al pecador frente a la demanda de la ley del pecado en todo el universo y asumirla, esa persona es Jesús. No hay otro en todo el universo que pueda pagar la demanda eterna que la ley del pecado exige. Quiere decir que ante el problema humano de que todos somos pecadores, o paga Jesús o paga el pecador. En otras palabras, la ley del pecado dice: ustedes son pecadores todos. Y cuando digo todos, están ustedes, todos los que están en este Zoom, todos los que están en el planeta, incluido este servidor. Todos somos pecadores. Porque el pecado dice: miren, todos ustedes están condenados a muerte. O paga Jesús o usted paga. Si el pecador rechaza a Jesús, entonces su pecado se convierte en imperdonable. O sea, ya que el pecado demanda la vida eterna del pecador, solo alguien que tenga vida eterna y muera en lugar del pecador puede librarlo de la penalidad que demanda la ley del pecado. Quiere decir que si el pecador dice: no, no, Jesús, yo no quiero saber de ti, no me interesa lo que has hecho, no quiero relacionarme contigo, yo pago por mi pecado. Entonces el pecado dice: ok, entonces tú quedas condenado a muerte eterna. Así funciona el problema de la muerte y del pecado. Maurice Benden vuelve a señalar en la tesis 38 de su libro: la cruz permitió que Dios continuara siendo justo y que al mismo tiempo pudiera perdonar a cualquier persona. Gloria a Dios. Entonces, vamos a entrar ahora con esta introducción al problema del pecado y cómo funciona esta estructura del pecado y cómo esto nos conecta con la cruz del Calvario. Vamos ahora a entrar a analizar un poco más a fondo la temática del pecado en los pocos minutos que nos quedan. Romanos 6:23. ¿Cuál es la causa de la muerte? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. O sea, la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios, el don de Dios es vida eterna en Cristo. Ahí volvemos de nuevo a en Cristo. Quiere decir que a los dos grandes problemas humanos, el problema de la muerte y el problema del pecado que la causa, Dios oferta como un regalo, como una dádiva. Tú no la puedes comprar porque obviamente tú no tienes vida eterna para pagar por tu condenación eterna. Solo Cristo puede hacerlo. Y eso Dios te lo regala. Es un don. Y este fue el grave problema al cual tuvo que enfrentarse en la Edad Media el señor Martín Lutero y todos los reformadores. De hecho, Martín Lutero no es el primer reformador. Mucho antes de Martín Lutero estaba Juan Hus, estaba Juan Wycliffe, luego estaba también Lutero, Calvino, decenas, cientos de reformadores que entendieron el concepto de que la salvación no es comprable. Y no es comprable porque tú no tienes vida eterna para pagarla. Tan sencillo como es. Es un regalo.
La salvación es gratuita. De acuerdo a Romanos 6:23, el pecado es la razón de por qué morimos y a cambio la solución al problema viene dada en Cristo Jesús como un regalo. Vamos a leer Mateo 1:20 y 21. ¿Qué razón dio el ángel a José para llamar al niño Jesús? Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque en lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo se llamaría el niño? Jesús. El niño se llamaría Jesús, equivalente al nombre hebreo Yehoshua o Josué, que significa Jehová es salvación. El ángel declaró que Jesús salvaría a su pueblo de sus pecados y no en sus pecados. Hay una gran diferencia al salvar de los pecados a salvar en los pecados. Y hay mucha gente que está entendiendo que el cristianismo es una licencia para pecar. De que Dios nos salva dejándonos con vidas carnales de engaño, de mentira, de falsedad, dejándonos en el pecado. No. Si el pecado fuera un océano profundo de lodo, la salvación sería sacarme de ahí a la roca firme que es Cristo Jesús. Esto es la salvación. No salvarme dejándome ahí, porque ahí es donde me estoy muriendo. Y ahí es donde tengo la condenación. Y ahí es de donde yo voy a perder mi eternidad. Quiere decir que la Biblia es enfática al decir que Jesús, al venir, tenía el propósito de librarnos del problema del pecado y salvar a toda la humanidad de los pecados, no en los pecados. Vamos a leer Juan 3:17. ¿Por qué envió Dios a su Hijo al mundo? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Wow, ¿a qué envió Dios entonces a su Hijo al mundo? ¿Por qué lo envió? Vamos a leer 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Jesús vino con el claro propósito de salvar al mundo, no para condenarlo. Ahora vamos a ver aquí Éxodo 34:6 y 7. ¿Qué tres cosas perdona Dios? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, transgresión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué tres cosas perdona Dios? Dice el texto que Dios perdona la iniquidad, la transgresión, la rebelión y el pecado. Hay otras versiones, por ejemplo, la New King James dice que Dios, forgiving, perdona iniquidad, transgresión y pecado. Entonces, Dios perdona la iniquidad, la rebelión en la Reina Valera o transgresión en la New King James y el pecado. Vamos a leer Salmo 32:1 y 2 y el versículo 5. ¿Quién es bienaventurado? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y vemos nuevamente las tres palabras. Es bienaventurado el que su transgresión ha sido perdonada. Es bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido cubierto y a quien Dios no culpa de iniquidad. Ahora, el salmista también señaló en el verso 5, ¿qué señaló? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
Aquí están nuevamente las tres palabras. Vamos a leer Levítico 16:21. ¿Qué confesaba Aarón sobre el macho cabrío de Azazel en el Yom Kippur o en el día de expiación? Levítico 16:21. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, transgresiones y todos sus pecados. Poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Muy bien. El día de expiación, Aarón debía confesar sobre el macho cabrío de Azazel todas las transgresiones, todos los pecados y todas las iniquidades de los hijos de Israel. Vamos a leer a Job 13:23. ¿Qué petición le hizo Job a Dios durante su problema? ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Interesante, este es el primer libro de la Biblia y ya Job entendía la estructura del pecado en estas tres realidades: iniquidades, pecados y transgresión. O sea, el patriarca Job entendía la naturaleza del pecado al pedirle a Dios que le diera sabiduría para discernir su pecado. Vamos a leer Isaías 59:12. ¿Qué entendía Isaías que era el problema de Israel? Porque nuestras transgresiones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Isaías entendía que había un problema con estas tres realidades. Isaías 43:25 fue el texto de memoria que dice: Yo soy el que borro tus rebeliones, transgresiones, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. gloria a Dios. Fíjense que si leemos el texto de Isaías 43:25 en la New King James dice: even I am he who blots out your transgressions. O sea, tus transgresiones. La Reina Valera en algunos casos traduce transgresiones como rebeliones. O sea, el profeta Isaías presenta que el problema de Israel está relacionado con sus transgresiones, sus pecados y sus iniquidades. Vamos a leer Ezequiel 21:24 y Daniel 9:24 y vamos a ver cómo los profetas Ezequiel y Daniel entendían el problema del ser humano. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto habéis hecho traer a la memoria vuestras iniquidades, manifestando vuestras transgresiones y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras, por cuanto habéis venido en memoria, seréis entregados en su mano. Excelente. Fíjense que ya Ezequiel dice que el problema de Israel, y por eso iban a perder la guerra, era porque habían hecho traer a la memoria de Dios sus iniquidades, sus transgresiones y sus pecados, y por eso perderían la guerra contra el enemigo. Vamos a leer Daniel 9:24, que es la profecía que decíamos cuando estudiamos el tema de la cruz, que apunta a Cristo. La llegada de Cristo iba entonces a ponerle fin a la estructura del pecado. Vamos a ver qué declaró el profeta Daniel en Daniel 9. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo para terminar la transgresión y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. La profecía de las 70 semanas apunta a Cristo cuando con su muerte en la cruz iba a ponerle fin al pecado, iba a terminar la transgresión e iba a expiar la iniquidad. Tanto el profeta Ezequiel conecta las transgresiones, pecados e iniquidad de Israel con su derrota, así también Daniel profetiza el fin del poder del pecado en la profecía de las 70 semanas con la llegada del Mesías. Vamos a leer Miqueas 7:18 y 19. Según el profeta Miqueas, ¿qué hace Dios con nuestra condición de pecado? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo,
porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El profeta Miqueas declara que Dios está dispuesto a perdonar las iniquidades y los pecados. Bueno, se nos fue el tiempo, aquí llegamos. Mañana vamos a ver entonces qué diferencia hay entre iniquidades, transgresiones y pecados. Amén.